Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En el día de hoy, en Conversaciones con la Universidad, tenemos como invitado especial al doctor Eduardo Flores Castro. Próximamente tendremos elecciones aquí en esta institución tan compleja como es la Universidad de Panamá, y es para nosotros como institución aquí en la Biblioteca Simón Bolívar un gusto tenerlo a usted, profesor, quien es doctor en física de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene una maestría en Ciencia Física del Instituto Politécnico Nacional, un posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, profesor de segunda enseñanza con especialización en Física de la Universidad de Panamá, licenciado en Física de la Universidad, con mejor índice académico de su promoción. Entre otros cargos, ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá, y es catedrático de Física en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, con 34 años de servicio a la institución. Además, ha realizado publicaciones científicas en Panamá, Costa Rica, Brasil, México, España, Estados Unidos, Alemania y Suiza, y es coautor de 5 libros, entre ellos del primer texto de física hecho en Panamá, Ciencias Físicas o Filosofía de la Naturaleza. En el 2012 presentó su cuarto libro, La contaminación acústica, y en abril de este año presentó su quinto libro, Ciencias para Todos, las 1000 preguntas de ciencia que todos debemos saber. Profesor, mucho gusto nos da tenerlo aquí nuevamente aquí en el programa Conversaciones con la Universidad, y leyendo su currículum me doy cuenta que usted tiene un gran peso académico, es decir, de investigaciones, publicaciones, libros, un currículum bastante muy bueno, y que habla también de la competencia de usted para aspirar a ser rector de la universidad. Y mi pregunta es, para comenzar nuestro diálogo, nuestra conversación, queremos una universidad para el siglo XXI, ¿verdad? Sabemos lo que significan los rankings universitarios, regionales en el mundo. ¿Cómo nosotros podemos lograr una mejor universidad? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su visión para esta institución tan compleja que es la universidad? Sí, bueno, primero darle las gracias por este espacio y a los colegas que nos acompañan, a los estudiantes administrativos también. Los rankings son importantes, ¿no? Los rankings no son los todo. El ranking es un indicador de cómo una institución debe mejorar. Lastimosamente, cada vez que saquen los rankings de la Universidad de Panamá, lo primero que se hace nuestras autoridades es descalificar los rankings. Eso no es importante. Algunos inclusive han señalado que hay que pagar para estar en los rankings. Yo creo que esa no es la actitud más positiva. La actitud más positiva, para poder mejorar, tú tienes que saber dónde está. Y sabiendo dónde está, nosotros tenemos que a partir de ahí ver cómo mejoramos, cómo se mejoran en los rankings, cómo construimos una mejor universidad. Bueno, lo primordial es que construir una universidad también más académica, una universidad que dejemos la politiquería atrás y que todos los parámetros para la toma de decisión sea la academia. Para mejorar en los rankings se mide, por ejemplo, el número de doctores que tiene una universidad. Yo escuché al rector de la Tecnológica decir que, bueno, en los próximos 20 años ellos van a hacer que todos sus profesores sean doctores. No he escuchado a ninguna propuesta de esta naturaleza en los últimos 20 años, donde se dice, vamos ahora a mejorar la calidad académica de nuestros docentes, vamos a empezar a reclutar estudiantes valiosos para mandarlos a hacer doctorados. ¿Cómo mejoramos los rankings también? Incentivando la movilidad estudiantil, que los estudiantes nuestros pueden hacer prácticas en otros países, en otras universidades, la movilidad de nuestros docentes, que también vengan docentes de otras universidades a estar con nosotros, así como usted, que es docente en Alemania,
y está con nosotros, tenemos que motivar eso en todas las áreas del conocimiento. De esa manera construimos también una mejor universidad para el siglo XX. Esos son solamente algunos de los parámetros que hay que considerar. Es decir, que usted, en efecto, es decir, la investigación como un punto central de esta institución en el futuro. Nuestra universidad sigue siendo la mejor universidad de este país, eso es indudable, gracias al esfuerzo de sus docentes. Nuestra universidad sigue siendo la universidad que más investiga, que más publica. Se dice a veces, bueno, la tecnológica está mejor que nosotros. La tecnológica no publica más que la Universidad de Panamá. Esta universidad publica más que cualquier otra. Nuestra fortaleza como institución, como universidad, está en la investigación. De ahí nos diferenciamos de cualquier otra universidad del país. ¿Cómo se diferencia esta universidad de cualquier privada? Es que en las privadas son escuelas superiores. Esta es una universidad porque para ser universidad hay que investigar. Pero el investigador tiene que incentivarse a la investigación. Tiene que motivarse. Tiene que destinarse recursos para ellos. Por eso que entre las propuestas nuestras es que en la ley de la universidad se introduzca un artículo que lo tiene la UNACHI, que dice que 5% del presupuesto anual tiene que ser dedicado a investigación. Claro. En este momento nosotros tenemos prácticamente 0 presupuesto para investigación. Claro. El 92% se va en salario y el otro 82% en funcionamiento. ¿Y cuánto queda para investigación? Claro. Nada. Claro. Entonces tenemos que introducir una legislación que diga, de nuestro presupuesto, 5% tiene que ir exclusivamente a investigación, porque esa es nuestra fortaleza, la generación de conocimiento para los grandes problemas nacionales. Es decir, que en eso estamos completamente de acuerdo. La investigación es fundamental para una universidad. Hay que quizás partir de ese ideal de Humboldt, ¿verdad? Investigación y enseñanza, ¿verdad? Es decir, y creo que en los próximos años ese carácter debe profundizarse. Y me parece que también uno de los grandes aportes quizás seguramente de esta universidad ha sido poner centros regionales en todo el país, es decir, llevar la educación a todo el país. Yo creo que ese también es un gran aporte de esta universidad como institución al país. No sé si usted... Sí, los centros regionales inician en la década del 50 con el doctor Bernardo Lombardo, que también era físico y fue rector de esta universidad. Y fueron un impulso importantísimo para esas regiones. Llevar la universidad a los centros regionales. Se han creado programas, extensiones docentes y se han creado programas anexos, sobre todo en los sitios muy apartados, en las comarcas. Esos programas hay que darle seguimiento, pero también hay que darle calidad académica. Porque una universidad no es un salón de clases donde se dan clases a nivel universitario, es también un ambiente universitario. Nuestra misión o nuestro papel en la etapa que viene es darle seguimiento a esos programas anexos, pero también llevar la academia, la investigación y las mejoras a esos centros, que verdaderamente sean centros de calidad. Porque que un universitario tenga un título universitario, si no tiene una formación académica de calidad, también es marginación social. Claro, es decir, yo creo que eso al país es un gran aporte, haber llevado esta institución a cada rincón, a cada esquina del país. Digo, para un candidato hoy día en las elecciones debe ser complicado ahora ir a todas las regiones o a todos los centros regionales. Sí, bueno, son 30 días de campaña que empiezan mañana. Mañana empiezan y vamos a empezar a movilizarnos desde mañana. Y en 30 días recorrer 19 facultades, 9 centros regionales, 3 extensiones docentes y 27 programas anexos, es imposible hacerlo en 30 días, físicamente imposible. Nosotros vamos a aprovechar al máximo, por supuesto algunos lugares se nos van a quedar sin visitar. Claro. Una pregunta, volviendo a nuestro tema original para comenzar, que es el trabajo de investigación de academia, por ejemplo, sería un bonito proyecto en el futuro poner librerías, bibliotecas en cada centro regional, centro de investigación, ¿verdad? Fortalecer ese aspecto de investigación de la Universidad de Panamá. Bueno, eso sería muy importante, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer inclusive es fortalecer la biblioteca que tenemos en la propia Universidad de Panamá. Nuestra biblioteca está deficiente, ¿no? Está huérfana de libros, ¿no? No se le ha dado la importancia, inclusive cuando yo fui estudiante aquí a primer año, que entré en 1977, uno iba a la biblioteca solamente a ver libros,
A lo mejor no iba a comprar, pero iba a ver los libros que habían llegado, y ya con eso uno se alimentaba. Por lo menos estaba enterado de los títulos, los autores, le daba una ojeada. Pero ahora, si usted va a la biblioteca, ¿cuántos libros hay en la biblioteca? Entonces, yo creo que no se ha dado la importancia a esa conectividad entre biblioteca, librería y la imprenta, la editorial universitaria. Yo creo que debía haber más coordinación entre esas tres instancias e incentivar también la consecución de recursos para tener revistas actualizadas. Si queremos incentivar la investigación, nosotros necesitamos tener revistas actualizadas en las diferentes áreas del conocimiento. Y creo que eso, necesitamos presupuesto para eso, para tener más libros y más revistas de investigación actualizadas. Otro tema de la investigación que es fundamental es crear una oficina de consecución y asesoría para la redacción de proyectos. La Universidad Central de Costa Rica lo tiene. Cuando usted quiera hacer una investigación de un tema específico sobre contaminación de aguas de río, usted va allá a esa oficina y en la oficina le dicen, mira, ve, Alemania, Suiza, Japón están dando recursos para hacer esas investigaciones, y los proyectos, los esquemas para redacción de ellos son muy específicos. Nosotros inclusive te vamos a ayudar a redactarlos. Entonces ellos le ayudan al investigador a redactar y a conseguir proyectos internacionales. Nosotros necesitamos, y eso no es fácil, ¿ah? ¿Cómo redactar un proyecto internacional para que sea aceptado? Hay personas que son especialistas en eso. Claro. Y nosotros necesitamos crear una persona con esos especialistas que ayudan a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a redactar proyectos para conseguir recursos para la universidad. Se dice que nuestro presupuesto no alcanza, pero entonces tenemos que buscar presupuesto fuera del país. Perfecto. Es decir, esa es una tarea, un reto a futuro de esta universidad. Pero también es importante comprender también qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes en el país. ¿Cómo usted ve eso? Es decir, si comparamos, por ejemplo, con generaciones anteriores de estudiantes universitarios, el nivel ha bajado, el nivel ha subido. ¿Con qué material humano está tratando la Universidad de Panamá? Es decir, ¿qué estamos recibiendo en la Universidad de Panamá? ¿Cómo usted ve eso? Sí, bueno, ahí hay varios enfoques, ¿no? El primero, a mí me gusta mucho el concepto, hay un sociólogo catalán, apellido Castel, que habla sobre la sociedad del conocimiento. Y él plantea que un niño europeo es más culto que el nuestro, no es por la escuela, sino es por la sociedad que ayuda a formarlo. Lo más parecido a una sociedad del conocimiento que teníamos nosotros era la Universidad de Panamá. Aquí, cuando un chico hace 30 años entraba a la Universidad de Panamá, era un muchacho lumpen, es decir, no tenía conciencia de clase, no tenía conciencia de su responsabilidad en la sociedad, y la universidad lo ayudaba a formarse. Además de formarse profesionalmente. ¿Y cómo lo ayudaba a formarse? Con los debates, con los foros, con las actividades culturales que había, con los diálogos. Los grupos políticos ayudaban a formar también a los jóvenes, que después, cuando se graduaran, fueran de un partido tradicional, no importa, pero ya iba transformado, era distinto, era un ciudadano distinto. Nosotros eso lo hemos perdido en la universidad. Pero esa pérdida, por ejemplo, usted lo puede ver en el día a día con el trato con sus estudiantes. ¿Cuál es el nivel cultural de estudiantes que estamos recibiendo en la Universidad de Panamá? Nuestros estudiantes, en términos generales, son estudiantes motivados para aprender su profesión. Pero yo creo que le hace falta también que se preocupen más por otros problemas. Pero para eso la universidad, por ejemplo, ¿cuántos foros ha hecho la universidad sobre barro blanco? ¿Cuántos ha hecho? Es un problema actual, que ahorita hay represión en la comarca. ¿Cuántos ha hecho para concienciar a los estudiantes de por qué esos compañeros noves están en las calles? No ha hecho ninguno. Entonces, debate sobre ese tema ayuda a forjar también a un ciudadano. Nosotros también tenemos que forjar ciudadanos, además de profesionales. Es decir, ese es un punto central, formar ciudadanos. ¿Por qué tenemos la necesidad, por ejemplo, en nuestros países de formar ciudadanos? En otros países se invierte mucha energía y tiempo en que los estudiantes, por ejemplo, aprendan idiomas en sus universidades. Se financian a estudiantes que tienen interés
de ir a otros países a practicar o a hacer prácticas profesionales en otros países, antes incluso de graduarse de la universidad. Existe, por ejemplo, programas regionales en otros países, nacionales, también para promover esa movilización del estudiante hacia otros países, regiones, estudios, el aprendizaje de idiomas. Es decir, el estudiante tiene mayor movilidad que el nuestro. Y yo creo que eso es muy importante también en la adquisición de conocimiento. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué necesitamos en nuestro país crear ciudadanos? ¿Qué ha pasado en este país que eso es necesario hacerlo? Bueno, yo creo que la pregunta de por qué tiene que ver con nuestra problemática social y nuestra problemática ambiental, ¿no? La única manera de crear ciudadanos responsables socialmente y responsables con el ambiente, ¿no?, es que ese profesional sea un líder en su comunidad, porque tiene una formación integral sobre su responsabilidad social. Si nuestra sociedad como sociedad quiere avanzar, la universidad es el instrumento llamado a hacer eso. Siempre mis amigos sociólogos dicen que lo que pasa es que en el país no hay programa de desarrollo nacional. Yo tengo muchos amigos sociólogos y cada vez que discutimos, al final me dicen, no, lo que pasa es que en este país nunca ha habido un programa de desarrollo nacional. Falta un proyecto de desarrollo nacional. Y a lo mejor tengan razón, pero la institución llamada a ocupar ese espacio, ya que no hay ese proyecto de desarrollo nacional, es la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá tiene que jugar ese papel de empezar a delinear qué país queremos y qué sociedad queremos. Y para eso también tenemos que respondernos cuál es el ciudadano necesario para hacer eso. Claro, claro. Porque la Universidad Nacional, siempre se ha dicho la Universidad Nacional, la conciencia crítica de la nación. Y bueno, la conciencia crítica, yo creo que yo le añadiría a ese eslogan conciencia crítica y propositiva. Porque no se trata solo de criticar, se trata también de proponer. Nosotros estamos en la capacidad. La nueva dimensión de autonomía universitaria es eso. Antes la autonomía universitaria era que la policía no pudiera entrar aquí en el campus. La autonomía universitaria también es la capacidad de presentarle a cualquier gobierno los proyectos que tiene en torno a esto. ¿Qué piensa la universidad? Sobre ejemplo, sobre la laguna de Matusagarati en Darién, yo no sé si se conoce, es la laguna más grande que tiene el país, que la compró una empresa y la está drenando para sembrar arroz. La universidad debía pronunciarse sobre eso también, sobre el tema del agua, de los recursos energéticos, sobre las hidroeléctricas, son buenas o malas, hasta dónde es buena, hasta dónde es mala. Entonces nuestra universidad, tenemos una universidad, a mi criterio, de espalda al país, y la tenemos de espalda al país porque a mi criterio los que nos han administrado en estos últimos 20 años se han preocupado más de cómo se reeligen en los puestos más que cómo aportar a la nación panameña. Ok, perfecto. A mí me gustaría, el profesor Flores ya nos ha introducido en el tema. Yo le podría hacer muchas preguntas, pero ese no es el sentido. El sentido que vivimos en una universidad, en un país democrático, y conversaciones con la universidad también es conversaciones con el público, con todos nosotros. Y yo invitaría a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a intervenir en este diálogo. Hay quizás alguna pregunta por parte del público que quieran hacerle al profesor Flores, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, ¿no?, en la Biblioteca Simón Bolívar. Joven, sí, ahí va. Muy buenos días, doctor, a todos los que se encuentran presentes. Yo soy licenciado en Derecho y Ciencia Política, estudiante de la Escuela de Sociología. Ayer tuve la oportunidad de ver su exposición con respecto al tema de la minería. Un material muy interesante. Creo que el caudal de información que se aportó creó una concienciación a todos los que estábamos allí. A mí lo que me llama la atención es, pues más allá de todo lo que usted ha planteado, es ver el auditorio, todos los que estamos aquí presentes. La pregunta que me asalta es, ¿dónde está ese estudiantado? ¿Dónde está esa cantidad de estudiantes que por los pasillos de esta universidad plantean que es urgente hacer transformaciones, hacer cambios dentro de la institución, dentro de la casa de estudio, pero vemos entonces pues una abstención, por llamarlo así, una falta de interés? Esto puede ser producto de un desánimo,
producto de promesas que al final pues son como las palabras se las lleva el viento. Entonces, pues respetuosamente esta es mi observación. Al ver el auditorio, pues es evidente que no se refleja esa voluntad del estudiantado de participar en las transformaciones que tan necesarias son en este momento para nuestra universidad y para el país en consecuencia. Profesor. Sí, bueno, para responder al joven, yo espero que ese estudiantado que no está aquí, que en este momento esté dando clases, ¿no? Que no haya venido porque tiene que priorizar una clase o un examen parcial, así que, y que él diga, bueno, yo después posteriormente veré en la web la entrevista del profesor Flores, ¿no? Porque creo que después nos van a dar la grabación para pasarla por la web. Definitivamente, el estudiante universitario tenemos que crearle conciencia de la importancia que tiene, también que tenemos que devolverle la confianza al estudiante, ¿no? Como bien lo señalas, hay muchas promesas que se hacen siempre en época de campaña. Me decía un colega en San Miguelito que de hace 20 años cada vez que viene una campaña le sacan la misma maqueta donde le van a construir el nuevo centro. Solamente le pasan un plumero en cada y se la vuelven y se la muestran la misma. Y tienen 20 años está esperando un centro regional y no lo tienen. Así que yo creo que tenemos que devolverle la confianza al estudiante universitario, en términos generales a la sociedad panameña. ¿Otra pregunta? Ahí está la profesora. Buenos días, soy la profesora Iris Inestrosa Acosta, maestra en didáctica de la filosofía práctica también, incursión en este mundo, y trabajo en el Departamento de Filosofía, la Universidad de Panamá. Esta vez tengo a un grupo de 40 estudiantes que son de la especialidad en psicología. Mi pregunta es y obedece a esa gran preocupación que siento cuando se habla de la calidad de la Universidad de Panamá. Señores, yo vengo del río Cucunatí, de la provincia del Darién, donde la dureza nos oprime, pero que fui una joven muy inquieta y yo decía, yo no puedo quedarme en estas 4 paredes de montaña. Por eso hoy yo me siento orgullosa de ser parte de este conglomerado del intelecto universitario hoy día, ¿verdad? Con mucho sacrificio, pero estoy aquí y quiero seguir estudiando. Y estudio todavía en la Facultad de Derecho. Bien, la pregunta es, profesor, muchas unidades comentan que la Universidad de Panamá, que la calidad de la Universidad de Panamá, pero yo me siento orgullosa, mire. ¿Por qué me siento orgullosa? Porque la Universidad de Panamá me permitió a mí ser colaboradora de la UNESCO frente a los pueblos indígenas de Panamá. 3 veces se me pidió prestada a el Ministerio de Educación. Estudiaba también filosofía. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo veo que algunas de estas unidades que comentan están en la estructura de su candidatura. O sea que corrieron para este lado. Pero hicieron daño en el otro lado. En la universidad hicieron daño. Por ejemplo, coartaron la preparación de maestría, en un caso dado, a profesores que estaban incursionando en ese momento en maestría. Entonces, ellos comentan de la mala calidad de la universidad, de enseñanza de la universidad, sin embargo, ellos son parte del daño que hicieron atrás. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo le pregunto a usted, ¿cómo va a ser usted entonces con esta, en su estructura, ¿verdad? Esa estructura académica, si en caso ganara, ¿qué va a hacer usted con esto? Esto me preocupa grandemente. Y le voy a decir algo más.
Hace 3 meses se dio un congreso en el Penonomé, provincia de Coclé, la universidad. Y allí me decían los profesores que vinieron de Centroamérica, oiga, profesora, ustedes están más adelantados que nosotros. Entonces, ese es otro orgullo que yo me llevé hace poco de la Universidad de Panamá. Gracias, profesora. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decirle a la profesora que todos nos sentimos orgullosos de ser miembro de nuestra universidad. Y yo, al igual que usted, vengo de un hogar humilde. Yo estudié la licenciatura viviendo en una casa abandonada en El Chorrillo, en la 27 abajo, porque no tenía dinero para pagar apartamento. Y así me eduqué y así me gradué con el índice más alto de la licenciatura en física. La Universidad de Panamá tiene que renovarse y se va a renovar integralmente. ¿Y qué significa eso? Que todas las estructuras de mando tienen que cambiar. Y tienen que cambiar. Yo represento a una generación postergada, a una generación que no ha tenido la oportunidad de brindar sus capacidades a esta universidad. Por lo tanto, todos los puestos van a ser renovados con una nueva generación, no con gente reciclada. No importa que me haya apoyado o no, se les agradece el voto, pero todos entienden que tienen que cambiar. Ok. Hacemos una pausa. Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad.
Buenas. Buenos días. Aquí comenzamos entonces con la segunda parte de Conversaciones con la Universidad y tenemos el agrado, el placer, el gusto de tener al doctor Eduardo Flores Castro aquí en la Biblioteca Simón Bolívar. Y me gustaría, en efecto, comenzar con el público, ¿verdad? Es decir, no se trata de mí, es decir, se trata de ustedes, de crear este foro democrático de la Universidad de Panamá. Profesora, tiene la palabra. Esta universidad tiene 3 áreas que son muy estructuradas, que son la investigación, la extensión y la docencia. Pero aquí hay un grupo de profesores, y como usted lo dijo, que producen conocimiento, pero que no están dentro del formato. Son aquellos que, en mi caso, hacemos producción de textos, producción de cultura, y que estamos en la sociedad y tenemos nuestra visibilidad en la sociedad, porque tenemos espacios culturales de creación, de teatro, de literatura. Tenemos aquí profesores como el profesor Pedro Rivera, el profesor Pedro Prados, que son lo que llamamos en otras universidades los intelectuales orgánicos que funcionan también como docentes, pero que el área de ellos no es ni estrictamente lo que está en el canon, ni la docencia, ni la extensión, ni la investigación, del punto de vista de lo que es tradicionalmente una investigación. Porque para que usted pueda escribir algo, tiene que investigar. Y tiene que hacerlo además con otra característica de las que usted ha dicho, saber escribir. Porque usted quiere formar un grupo de personas que organicen proyectos y que sepan escribir proyectos. Y eso tiene que hacerlo con un dominio profundo de la lengua. Y cuando hablo de esto, hablo porque yo conozco muchas investigaciones llamadas formales y lo que también conocemos vulgarmente como las investigaciones duras, que están pésimamente escritas. Diga. Muchas gracias. Sí, lastimosamente los criterios para valorar la producción de un docente, de un universitario, en estos momentos, en estos años, han estado bajo parámetros muy estrechos. Inclusive conozco el caso de un colega, un docente de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Donde, no digo el nombre porque no me ha autorizado en decirlo, donde presentó un proyecto que él quiere investigar sobre el arte cuna, sobre la pintura cuna, y en la Vicerrectoría de Investigación le dijeron, bueno, entregue el proyecto con una bibliografía actualizada. Y entonces dice, pero es que nadie ha investigado eso en el mundo. ¿Qué bibliografía voy a tener si yo soy el primero que lo voy a estudiar? Entonces, y no se las quitaron el proyecto, porque no estaba actualizado la bibliografía, pero es que él era el primero en el mundo que lo iba a estudiar. Entonces, tenemos esquemas demasiado estrechos, lo que nos dirigen en nuestra investigación. Verdaderamente yo creo que le falta cultura universal. Pueden ser buenos en una especialidad, pero necesitan también tener cultura universal para poder valorar la producción y la extensión de formas no clásicas. Claro. Sí, aquí hay otra pregunta, profesor. Bueno, buenos días, profesor. Sí, pregunta. Muy buenos días, profesor. Yo soy estudiante del 3er año de bibliotecología, pero le iba a hacer una pregunta, pero creo que yo misma me voy a responder. Una de las quejas, me estaba quejando con un compañero y le digo, no me gusta cómo me están educando algunos profesores. Me dice, no te preocupes, termina y consigue tu título en la universidad y te vas a una universidad privada y mejoras yéndote a otra universidad. Y escuchándolo usted, creo que por eso que me estoy dando la respuesta. Yo como estudiante tengo que exigir y pedir que eso mejore, porque no puedo generalizar que todos los profesores tengan esa forma de educarnos a nosotros. Hemos visto dentro de mi área de estudio profesores que se esmeran
poder dar una buena educación. Pero creo que una de las necesidades que tenemos nosotros como estudiantes es entre la asociación de estudiantes. Creo que ellos son la parte primordial en una queja o una necesidad que tengan los estudiantes. Las asociaciones de estudiantes... Disculpe, pero tenemos otras preguntas. Yo creo que ya se respondió. Pero quería preguntarle al profesor, ¿qué se puede hacer o qué se va a mejorar entre las asociaciones de estudiantes y qué capacidad tienen ellos para ayudarnos a nosotros cuando tenemos una necesidad como esta? Gracias. Bueno, sobre mejorar la calidad de nuestros docentes, yo creo que tenemos que empezar a tener otra estructura también de reclutamiento de nuevos docentes. Nuestra universidad está perdiendo demasiados talentos que tocan a las puertas de nuestra universidad y le decimos, usted no puede entrar aquí. Nos llega un joven doctor graduado. Hace poco nos llegó una doctora, se llama Madeleine Rojas, la primera doctora en astrofísica panameña, una tesis que ha sido publicada en más de 7 idiomas, y tocó las puertas de nuestra universidad para entrar al departamento de física. Y cuando lleva los papeles al decanato le dice, llegaste 15 minutos tarde, el banco de datos ya cerró este año, tienes que regresar el próximo año, para que el próximo año que ella meta papeles, si hay horas se les contrate, y se le contrata como profesora parcial ganando $500 al mes. Esa chica se fue a la tecnológica, allá le dieron tiempo completo y también trabaja en el Senacit. O sea, nuestra universidad la perdió. Claro. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos también de reclutar a los mejores talentos. Sobre las asociaciones de estudiantes, las asociaciones de estudiantes hay que darle apoyo, hay que darle orientación, pero también sin manipularlas. Tienen que ser asociaciones libres, críticas, cuestionadoras, pero que no sean adictas al rector de turno, ni siquiera que sean adictas a mí cuando yo esté rector. Ok. Profesor Eduardo Flores, soy sociólogo e investigador. Definitivamente no estoy contento con la universidad que tenemos. Pienso que debe ser una universidad más contestataria, más profunda, más crítica, pero también más concreta frente a los problemas que vive el país. Yo le pregunto, ¿cuál es su proyecto, su programa para los efectos de incorporar, que la universidad se incorpore a la sociedad y la sociedad a la universidad para darle respuesta a los grandes problemas que tiene este país, que no veo que se resuelven, pero definitivamente que aquí hay la cantera suficiente en esta universidad para tales efectos? Dentro de 19 años esta universidad va a ser una universidad centenaria. Es decir, vamos a tener 100 años de ser universidad. Nosotros tenemos que planificar entre todos qué universidad queremos. ¿Cuál es la universidad que le vamos a heredar a esa generación de panameños dentro de 19 o 20 años? Entre el proyecto que nosotros tenemos, nosotros estaremos tomando posesión, Dios primero, el 1 de octubre. En febrero del próximo año nosotros vamos a congregar un gran congreso universitario para que rediscutamos nuestra ley y nuestro estatuto, para que ahí delineemos qué universidad queremos, que lo hagamos sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de lineamientos. Por ejemplo, entre las cosas que hay que discutir ahí, que sí es bueno que las autoridades, los rectores o decanos o directores de centros se puedan reelegir a perpetuidad. En mi opinión, eso no es bueno. Y eso tiene que discutirse, y si tenemos que cambiarlo, lo cambiemos. Ese es solamente uno de los temas. Sobre cómo incorporarnos a los grandes temas nacionales, otro de los proyectos que tenemos es que en cada centro regional, en cada provincia, nosotros hagamos congresos para discutir entre los universitarios, los sectores productivos y las autoridades gubernamentales, y hagamos programas de desarrollo provincial de cómo la universidad aporta a resolver cada problema de su provincia, porque las necesidades de Darién no son las mismas que las de Los Santos, ni son las mismas que las de Santiago, ni de Coclé. Entonces nosotros tenemos que hacer pequeños congresos al inicio de nuestro periodo, que cada provincia
desarrolle su proyecto de desarrollo. Ahí nosotros vamos a percatarnos cómo esta universidad puede aportar desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la extensión y la cultura para el desarrollo de cada provincia. Cada provincia, cada centro regional tiene que tener su manera de cómo proyectar y resolver los problemas y delinear la provincia que quieren. ¿Qué queremos para Los Santos en los próximos 20 años o para Darién? ¿La queremos seguir deforestando? Entonces, cada provincia tiene que hacer su propio proyecto, no un proyecto general para todos porque no somos iguales. Claro. ¿Hay otra pregunta por acá? Sí. Sí, muy buenos días, doctor Flores, y a todos los presentes. Yo he escuchado su planteamiento en el día de hoy, he escuchado las proyecciones para estudiantes y docentes. Me gustaría saber si en su plan de mejora y de trabajo también tiene contemplado proyecciones para los administrativos. Sí. Bueno, una de las cosas fundamentales que tenemos en mente para los administrativos en la propuesta nuestra es abrir los concursos permanentes del funcionario administrativo. Hace más de 20 años no se abren concursos en esta universidad. Recientemente se le dio la permanencia a funcionarios con 2 años, que está muy bien, yo los aplaudo, pero no es lo mismo eso que abrir los concursos, porque la manera como un funcionario puede ubicarse donde le corresponde es a través de un concurso. Otro de los temas que tenemos que desechar desde el punto de vista administrativo, que nos traigan un funcionario nuevo de afuera, lo pongan al lado tuyo, con la misma función que hace, pero duplicando el salario. Y otra cuestión lastimosa que existe, nuestros funcionarios se superan, estudian en esta universidad. Yo conozco, por ejemplo, una aseadora que se graduó de bibliotecóloga hace 20 años y nunca se le ha dado la oportunidad de ejercer su profesión de bibliotecóloga. Se está jubilando de aseadora y eso no es posible. Yo creo que si nuestros funcionarios se superan en una carrera y hay una vacante para llenarla, que prioricemos nuestros funcionarios. Para eso estudiaron también. Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de Tecnología Química Industrial de 2º año y mi pregunta, profesor, con respecto al 5% que usted habló sobre investigación. Es cierto, todos los estudiantes entramos a la universidad con un ánimo de investigación para el futuro, para Panamá, ¿verdad? Pero el mismo letargo que está viviendo la Universidad de Panamá hace que ese estudiante solo se quede con el ánimo y no se llegue a término. ¿Y cómo usted nos animaría a nosotros, como estudiantes de química de 2º año, a seguir investigando? Porque los profesores están, los estudiantes están, pero falta el ánimo que venga de parte de la misma rectoría. Muchas gracias. Sí. La investigación y la motivación de la investigación es como una ola, ¿no? Una ola arrastra y cubre a todo el que se encuentra a su alrededor. Nosotros tenemos que crear que los proyectos de investigación, que cada uno de nuestros docentes que investiga, eso también incorpore a estudiantes en esos proyectos de investigación, tanto a nivel de licenciatura como de maestrías o de doctorado. Cuando un investigador presenta un proyecto, lo que más anhela es tener colaboradores con ellos, pero para eso tenemos que hacer que el docente investigue, motivarlo a investigar, que no le pongamos una carga horaria de funciones administrativas que verdaderamente lo cope y no le quede tiempo para más nada, pero motivando a ese docente incorpore de manera natural. Y además, ni siquiera se lo vas a tener que pedir, te van a preguntar, ¿tú no quieres trabajar en este proyecto que tenemos? Entonces, incentivando la investigación, incentivando que se incorporen estudiantes a estos proyectos, porque así es como funcionan todas las universidades del mundo. Los investigadores quieren estudiantes, ¿por qué? Porque es mano de obra gratis. Claro, y yo fui también. O sea, se decía que nosotros éramos esclavitos, sí, éramos esclavitos, pero aprendimos un montón, ¿no? Porque esa es una etapa de formación, de formarse como investigador. Así que yo creo que la ola sobre la investigación va a venir. La ola azul ya está en marcha. Otra pregunta, por favor. Allá, en la esquina que está ahí.
Buenas tardes, profesor Flores. Soy estudiante de Economía y mi pregunta es muy directa. Una de las quejas principales que tienen los profesores, los docentes de la Universidad de Panamá es cierta falencia de nosotros, los estudiantes, en áreas como las matemáticas, como la cultura general en el asunto de las lecturas, literatura, etcétera. Historia de Panamá es una de nuestras grandes falencias como estudiantes. Y esto responde al sistema educativo que tenemos, que tiene sus deficiencias y sus dificultades. ¿Qué aproximación va a tener la Universidad de Panamá? Porque al fin y al cabo la educación es algo integral que va desde la niñez hasta la edad en la que estamos nosotros. No, crecemos con muchos mitos, crecemos con influencia de ciertas autoridades y ciertos organismos. ¿Qué aproximación va a tener la Universidad de Panamá para lograr cubrir estas deficiencias en la educación integral del estudiante? Sí, bueno, efectivamente, nosotros tenemos que crear espacios de cultura, de diálogo en nuestra universidad. Y yo creo que cuando hay esos espacios de cultura, de diálogo, espacios como este, y yo quiero felicitar a la biblioteca Simón Bolívar por tener este espacio que yo creo que hacía falta, pero espacios como estos tenemos que reproducirlos en otro espacio, en otros centros regionales, en otras facultades, que la universidad se convierta en una efervescencia cultural, que tú tengas tantas actividades culturales que no sepa cuál ir. Hoy me voy a perder una porque me interesa más la otra. Esa es la universidad que queremos, esa universidad que desborde las puertas y las ventanas, que llegue a la sociedad. Cuando yo era estudiante, yo vivía con colegas que discutían de todos temas, y entonces yo no me quería quedar atrás. Una vez escuché un nombre, Le Corbusier, y yo digo, ¿quién es ese señor? Pero es que yo no voy a pasar de ignorante. Me pasé 3 días leyendo sobre Le Corbusier, me convertí en un experto, después sabía más de lo que le había mencionado, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que crear ese espacio de discusión para motivar que el estudiante también se preocupe por otros temas, no solamente su especialidad. Allá. Pero acá no, pero eso no, vamos a darle prioridad a los que no han preguntado. Sí, sí. Buen día a todo público presente, profesores, administrativos, estudiantes. Mi nombre es Zuleika de Quintana, licenciada en Bibliotecología, sección de Hemeroteca, ahí laboró. Profesor, mi pregunta es la siguiente. Vemos bien todo lo que se ha reflejado esta mañana y vemos la deficiencia que presentan los estudiantes. Un profesor, un docente debe sentirse contento cuando el estudiante aprende la lección. De no ser así, de nada vale que yo rellene una lista de F, porque entonces yo me tengo que valorar como docente. La pregunta es la siguiente, doctor. Nosotros los administrativos debemos que cumplir un horario y cumplir normas. ¿Qué pasa con el docente de la Universidad de Panamá, que es la vaca sagrada y tiene todos los privilegios, cuando el docente que está dentro de la casa Octavio Méndez Pereira, él no da esa perspectiva en el sentido, pero ni el sentido humano, porque nosotros que damos un servicio, no hablo en un 100%, estamos hablando de docentes, no estamos diciendo que el 100% del docente que cuenta la Universidad de Panamá tiene este problema. El docente tiene que también darle relaciones humanas, capacitarlo. El docente llega al salón de clase sin ninguna responsabilidad, porque cuando se está acabando el semestre o a mediados de semestre y hay estudiantes que no me dejan pegar mentira, es cuando el docente llega al salón, llega recogiendo notas y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ya cuando se está acabando prácticamente todo un semestre. Entonces, ¿cómo queremos formar buenos estudiantes si nosotros, los docentes de nuestra casa de estudio, no se responsabiliza, porque yo tengo que capacitar a ese docente para que el día de mañana sea un profesional? Cuando el docente viene a la biblioteca, él cree que en la biblioteca tenemos que tirarle alfombra. Espérese, profesor, un momento. Entonces, ahí tú te das cuenta la clase de docentes que tenemos, porque cuando llega a un área,
independientemente que yo vaya a buscar un servicio, yo soy un docente. Y donde yo voy, en mi casa, en la calle, soy un docente. La gente cuando se mete a estudiar educación tiene que primero verse en un espejo y decir, si yo puedo ser un docente. Entonces, ¿qué pasaría con los profesores de aquí? Tienen la mayor ponderación, tienen todos los privilegios, pero no cumplen con la responsabilidad que tienen como docentes. Ok, gracias. Bueno, lo primero, yo creo que la mayoría de los profesores sí cumplen nuestras responsabilidades, ¿no? Que hay algunos docentes que no las cumplen, bueno, eso puede ser cierto. La universidad tiene mecanismos, ¿no? Tiene mecanismos, por ejemplo, los docentes tenemos que firmar en nuestros departamentos, tenemos que firmar en las facultades, tenemos que llevar lista de asistencia y tenemos que mandar una hojita a que los estudiantes firmen en sus horas de clase. A pesar de todo eso, siempre hay docentes que encuentran la manera de esquivar eso. ¿De quién es la responsabilidad directa de que un docente cumpla? De los decanos de cada facultad. Los decanos de cada facultad saben quiénes son los docentes que faltan. Ellos lo saben. El problema es que el clientelismo que nos ha enfermado en esta universidad deja pasar esas cosas. Porque ese docente votó conmigo. O porque ese docente me va a apoyar para la reelección. Yo creo que es el clientelismo lo que nos ha enfermado esta universidad y tenemos que desechar el clientelismo. Bien, yo creo que en como usted ve, hay muchas preocupaciones aquí en la universidad, de todos los estamentos administrativos, docentes, ¿verdad? De todos. Y yo debo hablar también por mi propia experiencia, es decir, yo pienso que la universidad, y ahí quiero conectar con lo que se ha dicho aquí, no solamente es dar clases, no solamente es sacar notas, sino también la Universidad de Panamá. La universidad debe ser una institución también de comportamiento y de educación social. Por ejemplo, aquí en la biblioteca Simón Bolívar, usted no se imagina la cantidad de veces que yo he tenido que discutir con los estudiantes para que bajen la voz, para que haya silencio aquí. Antes, entrar a una biblioteca era hacer silencio. Yo creo que ese es un detalle, pero ya estamos contentos con que vengan a la biblioteca. Pero tenemos que ir más allá. Hay muchas cosas, muchas preguntas. Y para cerrar, es decir, y me gustaría darle la palabra en todo lo que es este proceso electoral universitario. ¿Cómo lo está viviendo usted? Para terminar con esta última pregunta. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de todos los preparativos. Nosotros fuimos candidatos la vez pasada. La vez pasada ganamos las elecciones voto a voto, sacamos 12.000 votos, el profesor García de Paredes saca 10.000. Él gana en el voto ponderado por 51.7%. Okay. Esta es la segunda vez que nos postulamos. Sabemos que hay un ambiente muy favorable porque la universidad es consciente que tenemos que cambiar el proceso. Estamos preparados psicológicamente, estructuralmente, organizativamente para empezar el proceso de campaña ya abierta a partir de mañana. Aunque existen algunas preocupaciones, a mí me preocupa mucho lo que señaló el rector la semana pasada en la Junta de San Miguelito, donde señala que las elecciones están en peligro. Yo creo que las elecciones no están en peligro, las elecciones no se pueden detener. Eso sería nefasto que la Universidad de Panamá rompiera su propia ley orgánica que exige que cada 5 años se renueven las autoridades. Yo creo que la única manera que tienen que para evitar que Eduardo Flores sea el próximo rector es suspender las elecciones. No hay otra manera. Bueno, yo pienso que estas elecciones en efecto son irreversibles, es decir, vamos a votar. Y yo creo que la gran esperanza de esta universidad, y aquí quiero cerrar con este comentario, es que realmente nos convirtamos en una universidad del siglo XXI dedicada a la investigación, a la docencia, que todos, aquí alguien mencionó la palabra servicio, algún administrativo, usted, ¿verdad? Y yo pienso que ese es un punto central. Nosotros en la Universidad de Panamá somos una universidad pública
y tenemos que servir a la comunidad, al país de la mejor manera. Muchas gracias, profesor Flores. Gracias a usted. Y un aplauso aquí.